Imagina por un momento que el Big Bang no fue, ese glorioso y luminoso nacimiento de nuestro universo que siempre nos han vendido en los libros. No, claro, el típico triunfo de la luz sobre las tinieblas, ¿no? Exacto. Imagina que, en lugar de eso, esa primera chispa fue en realidad el estallido de un cáncer cósmico. O sea que la vida, esto que celebramos absolutamente todos los días, no es un milagro biológico. Sino un síntoma clínico. Justo eso, una enfermedad. Hoy traemos a esta inversión profunda un material de origen que sinceramente es capaz de destruir por completo nuestra concepción de la existencia. Y lo más fascinante, o lo más aterrador según se mire, es que lo hace en apenas 13 líneas. 13 líneas de una densidad, brutal. Totalmente. Para quienes nos escuchan y acaban de unirse a este análisis, hoy vamos a desmenuzar un fragmento cortísimo, casi un suspiro, que se titula Letargo. Con letras mayúsculas además. Eso es, letargo. Proviene de un documento mayor, muy enigmático, al que simplemente se le denomina texto. Y te digo una cosa, cuando lo leí por primera vez, me dejó el cuerpo totalmente cortado. No me extraña, no hace prisioneros. Que va, para nada. Es de una oscuridad y un pesimismo que te obligan a replantearte todo lo que das por sentado. ¿Es que subvierte por completo la narrativa a la que estamos acostumbrados? Históricamente, la creación siempre tiene un matiz divino o como mínimo grandioso. Claro, siempre hay luz, hay expansión. Exacto. Le otorga un propósito luminoso a nuestra propia existencia. Pero este extracto te arranca ese consuelo de cuajo. Lo que plantea es una visión donde el universo material es básicamente un error catastrófico. Pues preparémonos mentalmente para este descenso a los infiernos. Quiero que arranquemos por esa primera imagen que plantea el texto, porque, ostras, sienta las bases de toda esta pesadilla. Es la piedra angular, sí. Literalmente empieza diciendo, y cito, microscópico tumor vital, compactado como gangrenoso universo, la materia presiona en su centro. A ver, choca muchísimo. Poner la palabra tumor y la palabra vital en la misma frase es un oxímoron de manual, ¿verdad? Bueno, cuidado ahí. Parece un oxímoron, sí, pero creo que la intención de la autoría va muchísimo más allá de un simple juego de palabras. Un tumor es un crecimiento anómalo, algo que amenaza al huésped, ¿no? Sí, algo que te mata lentamente. Claro, entonces al añadirle el adjetivo vital, no está diciendo simplemente que el tumor tenga vida propia, como si fuera un parásito. Vale. Sino que funde los dos conceptos. O sea, nos está diciendo que la vida misma, es la patología. Madre mía. A ver, me vas a llamar loca, pero intentando visualizar esto, se me vino a la cabeza una imagen muy concreta. Cuéntame. Cuando los documentales nos explican el origen del cosmos, siempre nos ponen, digamos, la metáfora del telescopio. Miramos a lo lejos, a lo grande, a una nebulosa majestuosa llena de colores. Sí, la inmensidad del espacio. Eso. Pero leyendo esto, sentí que me obligaban a mirar a través de un microscopio, pero en un laboratorio de patología clínica, además. ¡Ostras! ¡Qué buena comparación! Es que, en lugar de una estrella naciendo, lo que vemos expandirse es una célula enferma y empieza a multiplicarse sin ningún tipo de control frente a nuestros ojos. Me parece una analogía muy acertada para entender el tono general, pero fíjate en cómo lo agrava el texto justo en la siguiente línea. Habla de un gangrenoso universo. Buf, gangrenoso. Es una palabra feísima. Lo es, porque la gangrena no es solo una multiplicación celular descontrolada como un cáncer normal, es necrosis. Tejido muerto. Exacto, es tejido muerto pudriéndose mientras sigue adherido a un cuerpo. Claro, pero eso es precisamente lo que me rompe la cabeza. Si estamos hablando del origen de todo, del instante cero, ¿cómo puede algo nacer ya gangrenado? Ahí está el quid de la cuestión. Porque, a ver, la gangrena implica que antes hubo salud, que algo estaba vivo y sano, y luego llegó la podredumbre. Y esa es la trampa magistral de este fragmento. Nos está diciendo que la materia, desde el primer milisegundo de su existencia, ya nace defectuosa. No hubo un periodo de gracia. Nada de la edad de oro del universo. Para nada. No hubo un paraíso terrenal cósmico antes de la supuesta caída. El universo nace muerto, o al menos en un estado de descomposición inherente y absoluta. Por eso dice que la materia presiona en su centro. O sea, una presión física real. Sí, pero esa presión no es la gestación de algo hermoso preparándose para florecer. Es purulencia. Es, y perdona la imagen, pus cósmico.
Está acumulando una tensión insoportable porque simple y llanamente no pertenece ahí. Tela, qué angustia da pensarlo así. Es una claustrofobia absoluta. ¿Se nota esa tensión física en el texto? Algo que está tan hipercompactado y enfermo que inevitablemente tiene que reventar por algún lado. Claro, no puede contenerse. Y si asumimos que este tumor tiene que estallar sí o sí, la pregunta lógica es, a ver, ¿dónde estalla? Porque un tumor necesita un lugar al que invadir. Y aquí es donde el texto nos lleva al entorno preexistente. Exacto, el huésped del tumor. Y la descripción que hace de ese huésped es, filosóficamente hablando, uno de los puntos más brillantes y complejos que tenemos hoy sobre la mesa. Lo describe con unas palabras muy concretas. Dice que esto estalla, o más bien utiliza la palabra implosionando. Una implosión, que es violencia hacia adentro y luego hacia afuera. Eso es. Dice, implosionando como cascada estelar, irrumpen sus colosos trozos en la espesura blanca de una inexistencia petrificada. Y, remata con una frase lapidaria, infecta la quietud. Espectacular. A ver, detengámonos en esa espesura blanca de una inexistencia petrificada. Porque claro, normalmente imaginamos el vacío de antes del universo como la nada absoluta, la oscuridad profunda, el negro del espacio exterior. Precisamente, se suele pensar en la nada como una carencia, un abismo negro y vacío esperando a ser llenado. Pero aquí el autor nos dice que es blanco. La blancura, en nuestra psique, suele estar ligada a la pureza, a lo inmaculado, a la paz total. Yo me lo imaginaba como, a ver si te cuadra esta metáfora ahora, pensaba en un vaso gigante de leche, completamente inmaculado, quieto, perfecto. Vale, te sigo. Y de repente, sobre esa superficie tan blanca y perfecta, cae una gota de tinta negra, pero súper tóxica, hirviendo con burbujas. Esa gota sería el universo material que entra a mancharlo absolutamente todo. Me vale la analogía del contraste de colores, desde luego, pero fíjate que la leche es líquida. Sugiere cierta adaptabilidad, cierto movimiento posible. Claro, la leche se puede ondular. Pero el texto dice explícitamente inexistencia petrificada. Así que tu vaso de leche tiene que estar congelado al cero absoluto. Ostras, tienes razón. Es un estado perfecto y sólido. No hay movimiento posible. La quietud era total. Por eso la materia no se expande pacíficamente y ya está, sino que, como dice el texto, irrumpe con sus colosos trozos. Es una agresión extremadamente violenta contra algo que era perfecto en su propio estactismo. Es verdad, cambia totalmente la perspectiva, como que rompe el hielo a lo bestia. Y, oye, me encanta que saques el tema de la violencia, porque la elección de la palabra infecta es clave. Infecta la quietud. No es una elección casual, desde luego. Es que me plantea un dilema moral brutal sobre la propia creación. Si esa inexistencia blanca y congelada era un estado de paz absoluta, de quietud pura, y de pronto llega la materia ruidosa para destrozarla e infectarla. Sí, como una plaga. Nos está diciendo que la creación del universo fue, en el fondo, un acto de vandalismo, que el simple hecho de existir es una falta de respeto hacia la paz de la nada. Sin lugar a dudas. Esa es la tesis central que vertebra esta primera mitad del extracto. La creación no responde a una voluntad divina bondadosa, tampoco a un accidente fortuito neutral de la física. Es un crimen. Es una profanación en toda regla. El universo material es el culpable directo de haber arruinado la perfección de la inexistencia. Y, a ver, si la creación del cosmos fue un acto de vandalismo clínico, Ya me veo venir a dónde vas. imagínate las implicaciones para los que tenemos la mala suerte de habitar dentro de esa infección. Es que ahí es a donde yo quería llegar, porque claro, una vez que ese tumor ya ha estallado, que la tinta negra hirviendo ha reventado el hielo blanco y el universo ya está aquí expandiéndose sin control, pues entramos en juego nosotros. Nosotros, las células del tumor. Y el autor o autora no tiene absolutamente ninguna piedad al describir nuestro papel. Suelta una frase justo en la mitad del texto que sinceramente creo que resume toda la tragedia humana en 4 palabras. Es la frase más demoledora. Dice, y ahora todos mueren existiendo. Es una bofetada de realidad, ¿verdad? Ya te digo. Mueren existiendo. Fíjate que a nivel puramente gramatical es implacable. No dice que nacemos para acabar muriendo algún día, en el futuro. No lo plantea como una línea recta con un inicio luminoso y un final oscuro. Lo plantea como acciones simultáneas, como si vivir fuera directamente el gerundio de morir. Exactamente.
al leer esa parte, la imagen que se me venía a la cabeza, otra vez intentando traer un concepto tan denso a algo cotidiano, era la de una de esas cintas de correr del gimnasio. Una cinta de correr, a ver. Imagina que te suben a una, pero en lugar de ser para hacer ejercicio y sudar un rato, la cinta avanza de forma inevitable hacia un acantilado enorme. ¡Qué error! Es que no es que tú decidas caminar por tu propio pie hacia el borde, es que el suelo bajo tus pies, el propio tejido de la realidad de este universo, te arrastra hacia el abismo desde el mismísimo segundo en que enciendes la máquina. Y por supuesto, no hay botón de apagado. Es una imagen asfixiante, desde luego. Pero fíjate en que el propio texto utiliza un término muy similar a tu metáfora del acantilado. Habla de precipicios obligados. Eso es. Precipicios obligados que marcan desde donde la vida renunciará. Detengámonos en ese adjetivo, obligados. Esto introduce un determinismo implacable en todo el texto. Anula por completo cualquier ilusión de libre albedrío que podamos tener como especie. Todo está guionizado. Claro, el precipicio no es un bache en el camino que te encuentras por mala suerte o por tomar una mala decisión vital. Es el diseño arquitectónico intrínseco de la propia existencia. Estás obligado a caer. Porque la cinta que mencionabas está programada exclusivamente para tirarte por ese borde, no sirve para otra cosa. Eso es. Y tela con la palabra que elige para describir lo que pasa en ese borde, ¿eh? Renunciará. Te juro que me dejó dándole vueltas un buen rato. ¿Por el concepto de renuncia? Claro, porque tradicionalmente nos enseñan desde muy pequeños que la vida va de acumular cosas. Nos dicen acumula años, acumula experiencias, conocimientos, dinero, buenos recuerdos. El mito del crecimiento personal. Pareciera que vivir es ir sumando cosas en una mochila que llevas a la espalda, hasta que ¡pum!, llega la muerte al final del camino y te quita la mochila entera de golpe. Pero este texto le da la vuelta por completo a esa tortilla. Porque bajo esta lente patológica y oscura que maneja el autor, la vida es simplemente una cuenta atrás. Un proceso de claudicación continua. Desde la perspectiva médica que veíamos al principio con el tumor vital, existir es simplemente el tiempo que tarda la enfermedad en consumir a su propio huésped. O sea que cada segundo que pasamos respirando o trabajando en la oficina o incluso ahora mismo tú y yo hablando frente a estos micrófonos, Sí. en realidad estamos perdiendo un porcentaje de nuestro ser. Estás renunciando constantemente. Renuncias a la juventud de tus células, a tu energía cinética, a tu agudeza mental, a tus cartílagos, incluso a las personas que amas, que se van quedando por el camino. Es desgarrador, de verdad. El deterioro es la única constante en esta ecuación. Por eso el autor borra de un plumazo la diferencia entre vivir y morir. Mueren existiendo. Cada minuto de consciencia es un microfallecimiento. La muerte no es el evento final espectacular. La muerte es el proceso de desgaste continuo, monótono y diario que nosotros nos empeñamos en llamar vida. Vaya crudeza. Quienes nos están escuchando estarán sintiendo ahora mismo cómo el texto nos va empujando por ese mismo precipicio del que hablábamos. No es una lectura fácil. Y es que no hay respiro alguno, porque llegados a este punto de la caída, el poema desciende hacia su desenlace. Y tengo que advertir, sinceramente, que las siguientes imágenes que maneja el texto son de un grafismo y una violencia que te dejan completamente helado. Son líneas durísimas. A mí me costó procesarlo la primera vez que lo leí. Son líneas muy duras, sí. Pero tienes que entender que son la culminación inevitable de este marco conceptual. Si establecemos que la existencia es una enfermedad agresiva, el daño final al individuo tiene que ser explícito y brutal. Es que literalmente dice que el ser vivo está, y cito, como cría sodomizada. Sí. A ver, es una imagen tan sumamente violenta, tan gráfica y tan invasiva que casi duele leerla en voz alta frente al micrófono. Cuesta no apartar la mirada de la página, la verdad. Entiendo tu incomodidad, y de hecho estoy seguro de que ese es el objetivo exacto de quien lo ha escrito. Busca provocar una repulsión profunda en el lector. Para entender por qué utiliza una hipérbole tan salvaje, hay que desgranar los dos elementos que la componen. Vale, vamos poco a poco con esto. Por un lado tenemos a la cría. Una cría representa la cumbre evolutiva de la inocencia y de la vulnerabilidad absoluta. Un ser que acaba de llegar al mundo, que no entiende nada de lo que pasa, que está completamente desarmado. Y que instintivamente busca protección en su entorno. Busca a su madre, busca calor. Exacto. Espera que el universo le acoja. Claro. Pero en el universo que describe este texto, que recordemos es un entorno gangrenoso nacido de un acto de vandalismo cósmico, pues no hay acogida posible. Lo que ocurre es la acción descrita a continuación, la profanación más brutal, antinatural y destructiva que se puede concebir sobre algo vulnerable. Es la violación absoluta de esa inocencia inicial.
Fíjate que al analizarlo así, por muy duro que suene, cobra todo el sentido dentro de su propia lógica interna. Si nacemos dentro de este tumor cósmico, nosotros somos esas crías. Todos nosotros, sí. Llegamos desnudos, inocentes, llorando, y el universo, en lugar de cuidarnos y darnos refugio, nos machaca sin piedad. Nos somete a enfermedades terribles, a tragedias aleatorias, al desgaste constante de esos precipicios obligados. La existencia nos violenta por el mero hecho de habernos sacado de esa quietud blanca y petrificada que teníamos antes de existir. Lo has clavado. Es la pérdida total de la inocencia frente a la crueldad puramente mecánica de la vida. Y este doloroso asalto a nuestra vulnerabilidad es continuo, o sea, no para nunca. Lo que nos lleva de cabeza a la última línea de este extracto, que además es la que le da nombre a toda la obra, esa frase final que cierra el ciclo de horror. El desenlace. El texto termina diciendo ante el letargo de su descuartización. Letargo, que es el título en mayúsculas del poema, recordémoslo. Y de nuevo, como me pasaba al principio con el tumor vital, me encuentro con un contraste brutal. Una fricción gigante entre las palabras. ¿Te refieres a la tensión entre el descuartizamiento frente al letargo? Totalmente. Un descuartizamiento es un acto físico de violencia extrema. Es que te desmembren vivo, que te arranquen las extremidades trozo a trozo. Sangre, dolor agudo. Claro, eso debería provocar gritos de terror, pánico, un pico de adrenalina tremendo, una agonía insoportable. Sin embargo, aquí ocurre bajo un letargo. Sí. El letargo es apatía, es somnolencia, es moverte a cámara lenta, es estar medio dormido en el sofá. ¿Cómo conjuntas esas dos cosas que son opuestas? Es que el letargo no describe el acto de destrucción en sí mismo, la física del evento. Describe nuestro estado psicológico mientras ocurre ese desmembramiento. El descuartizamiento del que habla es ese proceso continuo de morir existiendo que mencionamos antes. Ah, vale. El paso del tiempo, la implacable gravedad sobre nuestros huesos, las enfermedades, las pérdidas emocionales irreparables. Todo eso nos va despedazando inexorablemente. Perder a tus seres queridos es un desgarro emocional. Perder tus facultades físicas con la edad es, a todos los efectos, una amputación lenta y progresiva. Claro, claro. A ver si lo enfoco bien ahora. La sensación sería como presenciar un accidente de tráfico súper devastador. Me gustan tus metáforas de hoy. A ver. Imagínate un choque múltiple en una autopista. Coches destrozados, cristales volando por los aires, un caos absoluto, chispas. Pero tú lo estás viendo todo en cámara extremadamente lenta y con el volumen completamente apagado. Ostras, qué agobio. Estás viendo cómo el metal del coche se retuerce despacio y te va aplastando el pecho, la destrucción es total, pero tu mente está como anestesiada. No puedes gritar, no te entra el pánico, simplemente observas cómo el desastre te va consumiendo con una lentitud casi hipnótica. Esa es exactamente la textura emocional del poema. Has dado en la diana, y además responde a la pregunta que seguro que mucha gente de nuestra audiencia se hace llegados a este punto. ¿Qué es la gran pregunta de todo esto? Claro. Si el texto entero está lleno de imágenes hiperviolentas, cascadas irrumpentes, implosiones masivas, tumores gangrenosos, violaciones figuradas, ¿por qué demonios el autor decide titular la obra Letargo, en lugar de llamarla, no sé, carnicería cósmica o violencia universal? Porque la verdadera tragedia de la vida no es la violencia del universo en sí, sino cómo nos obligan a soportarla. Ahí le has dado. Míralo así. Si nuestra mente humana, si nuestra conciencia fuera verdaderamente capaz de procesar el horror continuo de la entropía a cada segundo, si sintiéramos el desgarro literal de ese morir existiendo en tiempo real y con toda su crudeza matemática y física, Reventaríamos. nos volveríamos absolutamente locos, perderíamos la cordura en el acto. El letargo es, en este contexto, nuestro único mecanismo de defensa. Es la anestesia mental que segrega la cotidianidad. Puf, madre mía. Me ponen los pelos de punta pensar en mi propio día a día bajo esta perspectiva, te lo juro. Es que te cambia la visión de todo. Claro, porque el dolor constante de existir se disfraza de una simple rutina aburrida. Te levantas, vas a la oficina, preparas la cena en casa, pagas un par de facturas, echas unas cuantas horas mirando el móvil en la cama y en realidad todo ese aburrimiento o esa fatiga diaria es un descuartizamiento en diferido. Tal cual.
Estamos siendo desmembrados a nivel celular y temporal, constantemente, pero ni siquiera nos revedamos porque estamos demasiado adormecidos para darnos cuenta. El letargo es la claudicación silenciosa de la humanidad. Te resignas a tus precipicios obligados sin rechistar. Por eso la palabra es tan jodidamente perfecta para dar título a toda esta pesadilla literaria. No somos héroes luchando éficamente contra un universo hostil. Somos simplemente pacientes sedados en una camilla de hospital mientras el tumor vital nos devora en silencio. Qué viaje, de verdad. Ha sido, intelectualmente fascinante y súper estimulante, pero de una crudeza que asusta muchísimo. Es un texto difícil de digerir, lo reconozco. Es que en solo 13 malditas líneas, este autor o autora ha sido capaz de deconstruir milenios enteros de pensamiento filosófico y religioso, de un plumazo. Y lo ha hecho sin pedir perdón a nadie. Ha despojado a la biología de todo su romanticismo evolutivo para convertirla en, literalmente, un parte médico forense. Sí. Hemos pasado de asombrarnos por el majestuoso origen divino del cosmos a ver la materia como una infección tóxica y sucia que ensució la paz perfecta del vacío. Un cambio de paradigma brutal. Totalmente. Hemos comprendido, o al menos el texto nos ha forzado a comprender, que la vida no es una cuenta de ahorros que va creciendo con el tiempo, sino una constante e imparable renuncia. Y lo más fuerte de todo, que existimos en una especie de sueño inducido. Ese famoso letargo. Sí, un letargo para no volvernos locos de atar mientras el tiempo nos despedaza sin compasión. Es, posiblemente, una de las perspectivas más gélidas e implacables sobre el lugar de la humanidad en el cosmos que se pueden plantear en literatura contemporánea, y el nivel de condensación simbólica para lograr evocar todo esto en un espacio tan breve es digno de estudio académico. Pues para poner el broche de oro a este análisis tan abrumador y oscuro de hoy, quiero lanzar una última reflexión a quienes nos acompañan al otro lado de los auriculares. Un pensamiento para que le den una vuelta esta noche en la intimidad, que creo que va un paso más allá de todo esto que hemos desgranado. A ver con qué nos sorprendes. Hemos hablado mucho hoy de que la materia es la enfermedad y de que la vida misma es el tumor. Pero si esto es cierto dentro de la lógica del poema, ¿qué papel juega nuestra mente pensante? Solemos enorgullecernos muchísimo de la consciencia humana, creemos que es el regalo máximo del universo, ¿no? La cumbre absoluta de la evolución. La joya de la corona. Eso, pero si asumimos que el universo material es simplemente un cuerpo infectado y pudriéndose, ¿es posible que nuestra consciencia no sea un regalo en absoluto? Uy, ¿hacia dónde vas? Es posible que la mente humana sea simple y llanamente el sistema nervioso a través del cual el propio universo logra sentir su propia enfermedad. Buf, vaya tela. Eso sí que es darle una vuelta de tuerca terrorífica. Nos convierte literalmente en el síntoma del dolor cósmico. Nuestra lucidez, nuestro orgullo intelectual, es solo la fiebre del universo. Pues con esta potentísima imagen de lucidez febril y manteniendo este tono de asombro y de máximo respeto ante la densidad de este texto, nos despedimos por hoy. Ha sido un placer, como siempre, a pesar de la oscuridad. Igualmente. E invitamos a toda la gente que nos ha escuchado a asomarse a la ventana esta misma noche, a mirar fijamente al cielo oscuro y a preguntarse con la máxima honestidad si lo que ven brillar allá arriba es de verdad una gloriosa cascada estelar o si solo están mirando los restos gangrenosos de un microscópico tumor vital. Hasta la próxima inmersión profunda.